A martillazos. Sí, así, sin metáforas ni adornos. En Morelia, Michoacán, un joven de 20 años decidió que la mejor manera de cerrar una discusión con su madre era a golpes en la cabeza con un martillo. Y no estamos hablando de una serie de Netflix, ni de un thriller sangriento, ni de un documental sobre asesinos seriales. Ya se trata del asesinato de una señora de entre unos 55 a 60 años de edad. Ella presuntamente fue asesinada por su hijo. Pasó el martes 26 de agosto en la colonia Jardines de Cuitzilo. La escena fue tan brutal que los vecinos no sabían si llamar al 911 o a un exorcista, pero lo hicieron. Llegaron policías, paramédicos y encontraron lo que ya era demasiado tarde. Inés, de 54 años, estaba sin vida en su propia casa en la calle Sevilla número 11. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo llegamos a un país donde el peligro no solo te espera en la calle con un cartel, sino también en tu propio techo? México, siempre superándose a sí mismo en la peor forma posible. El martes 26 de agosto del 2025, en la tranquila fachada de la colonia Jardines de Cuitzillo, se escucharon los gritos que anunciaban lo impensable. Jesús N., de apenas 20 años, discutía con su madre, doña Inés, una mujer de 54 años que, seguramente, nunca pensó que el hijo al que crió sería su verdugo. La pelea escaló hasta lo inimaginable. Con un martillo en mano, el joven descargó golpes en la cabeza de su propia madre. Traumatismo cráneoencefálico severo, así lo definieron los peritos. Nosotros lo llamamos como lo que es, un feminicidio brutal. Los vecinos acostumbrados al ruido cotidiano se toparon con una realidad aterradora. Gritos de auxilio, golpes secos y silencio. Llamaron al 911 porque claro, ¿qué otra cosa haces cuando el infierno se instala en la casa de al lado? Cuando llegaron policías y paramédicos, ya no había nada que hacer. Inés estaba en el piso, sin signos vitales, víctima de una violencia tan absurda como devastadora. Aquí es donde entra el cinismo mexicano. Las autoridades hicieron su entrada triunfal después del desastre. Como siempre, patrullas, sirena, cinta amarilla, todo el show. El Estado parece puntual para levantar cadáveres, nunca para prevenirlos, porque en este país, las alarmas de violencia doméstica no son escuchadas hasta que ya es tarde, hasta que alguien queda tirado en el piso y toca llenar papeles de defunción. Un martillo, un hijo, una madre. En un país lleno de narcos y sicarios, resulta que el monstruo estaba en casa. Cuando Jesús N. intentó huir, no fueron policías ni militares quienes interpusieron en su camino, sino los propios familiares y vecinos. En un país donde el Estado brilla por su ausencia, la justicia inmediata la aplican quienes tienen más miedo que recursos. Lo rodearon, lo retuvieron y lo entregaron a la policía. Ironía pura, las autoridades llegaron para recoger a un criminal ya servido en charola. La escena parecía sacada de un guión improvisado. La familia, que un minuto antes vivía una tragedia, al siguiente tenía que amarrar al propio agresor. Porque en México no solo lloras a tus muertos, también tienes que evitar que el asesino se les escape. Y mientras tanto, la policía sacaba pecho por una detención que no hicieron. Jesús fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó bajo investigación. En el lenguaje frío de los comunicados oficiales, por homicidio agravado y posible feminicidio. En el lenguaje del barrio, un morro de 20 años mató a su propia jefecita. Lo cierto es que la comunidad quedó marcada, porque una cosa es escuchar balazos en la noche y saber que el narco anda suelto, y otra muy distinta es entender que la violencia también se cocina en la sala de tu casa. Michoacán ya no necesita presentación. Es la tierra donde la violencia dejó de ser noticia para convertirse en rutina. Balaceras, levantones, extorsiones, feminicidio, la lista es tan larga que ya ni sorprende. En agosto de este 2025 lo ha dejado bastante claro. La violencia no da tregua, ni en las calles, ni dentro de las casas. El caso de Inés es un reflejo brutal de lo que pasa en todo el estado. Feminicidios que se acumulan como estadísticas en conferencias de prensa, pero que rara vez se traducen en políticas reales.
En Michoacán, ser mujer es como caminar con un blanco pintado en la espalda. El peligro viene del narco, del esposo, de la pareja, del propio hijo, y aún así, las autoridades insisten en redoblar esfuerzos, mientras el cementerio sigue ampliando secciones. La colonia Jardines de Cuitzillo no es un campo de batalla del crimen organizado, pero aún así, terminó siendo escenario de una tragedia. Esa es la ironía de vivir en un estado capturado por la violencia. Aunque no te metas con nadie, la violencia igual se mete contigo. Michoacán es como si Netflix hubiera mezclado Narcos con CSI, pero sin actores ni sets de grabación. Aquí los capítulos no acaban con créditos, sino con carpetas de investigación. Y lo peor es que cada caso se olvida con la misma rapidez con que llegue el siguiente, porque al final, lo de Inés no es un hecho aislado, es otro eslabón más en una cadena de horror que ya parece interminable. Mientras en Michoacán la violencia se metía hasta la cocina, en Sonora las autoridades presumían su gran trofeo: la captura de Enrique N., mejor conocido como el Boti, un tipo con más órdenes de aprehensión que el álbum Panini de la Copa del Mundo. Homicidio calificado, desaparición de personas, privación ilegal de la libertad, el combo completo. Lo agarraron junto con 4 en un cateo de película, con marina, policías y todo el aparato militar que solo aparece cuando hay reflectores. El resultado: paquetes de droga decomisados, 3 motos aseguradas y fotos para presumir en redes sociales. Ya saben, los clásicos comunicados que hacen parecer que un operativo es el fin del narco en México. Y spoiler, no lo es. Y ahí está la contradicción. Para capturar un criminal de alto impacto se necesitan helicópteros, chalecos antibalas y toda la producción de La Rosa de Guadalupe. Pero en Morelia, a un feminicida lo atraparon los vecinos con más valor que recursos. El mismo estado que se luce en Sonora con operativos dignos de un tráiler de acción, en Michoacán llega tarde, con una carpeta de investigación bajo el brazo. Así funciona la justicia mexicana: espectáculo para lo grande, burocracia para lo cotidiano. Y mientras Sonora celebraba la caída del Boti, en Morelos las autoridades presumían otro golpe contra el crimen organizado. Catearon 2 casas en Cuernavaca y encontraron de todo: droga, armas, celulares, hasta una báscula electrónica. Entre los detenidos hay un hombre de 43 años ligado a la familia michoacana y un adolescente de apenas 15. Se detuvo a un masculino alrededor de 45 años, por desgracia también está detenido un menor de 15 años, 2 armas largas, diversas dosis de drogas. Porque claro, en este país los carteles reclutan más rápido que cualquier universidad pública. Mientras el Estado tarda años en abrir un cupo en la UNAM, el narco te ofrece trabajo entre comillas inmediato, con pago en efectivo y probabilidad de terminar en el obituario antes de los 20. Una beca de la violencia, cortesía del crimen organizado. El operativo incluyó Marina, Ejército, Guardia Nacional, todo el catálogo. Y sí, aseguraron casas, levantaron indicios, publicaron fotos como si fuera trofeo de cacería, pero en la práctica es solo otro episodio más del eterno juego de detener hoy y reemplazar mañana. Porque tristemente lo que nunca falta son nuevos reclutas. Mientras haya pobreza, desigualdad y abandono institucional, la familia michoacana seguirá encontrando voluntarios. Y claro, el gobierno seguirá vendiendo cateos como si fueran victorias definitivas. Pero no lo son. El caso de Inés en Morelia duele porque rompe la ilusión más básica, que tu hogar es un refugio. Ella no murió en una balacera, ni en un enfrentamiento de narcos, ni en un asalto. Murió a martillazos, a manos de su propio hijo. Y si eso no nos sacude, ¿qué lo hará? La realidad es que en México la violencia no necesita sicarios encapuchados ni convoyes armados. Puede estar en tu calle, en tu colonia, en tu mesa. Y cada vez que el Estado responde tarde o con indiferencia, manda un mensaje claro: aquí nadie está a salvo. El narco seguirá llenando las noticias, los operativos seguirán en portada y los cateos seguirán siendo presumidos como victorias. Pero mientras tanto, los feminicidios se acumulan como si fueran parte del paisaje. En este país, el enemigo puede ser un capo, un vecino o incluso, en las circunstancias más trágicas, tu propio hijo. Esto es Nación y Frontera,
y estamos aquí para traerte la verdad.